Dios los bendiga a todos nuevamente. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Después de que acabas de recibir a Cristo Jesús como tu Salvador personal, acabas de hacer esa oración, ¿ahora qué? ¿Qué más? ¿Qué hay de nuevo? Esa es la pregunta que surge. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, pues tengo muy buenas noticias para ti. Hay mucho de nuevo en esta nueva vida en Cristo Jesús. Hay mucho de nuevo. Primero, la Biblia enseña que tú ya eres salvo. ¿Salvo? ¿Salvo de qué? ¿De qué te salva la Biblia? Vamos a verlo, de dos cosas fundamentalmente. Primero, de una condenación eterna, porque ahora ya tienes vida eterna en Cristo Jesús. Tienes asegurado tu lugar en el cielo al lado de Dios y te ha salvado de una condenación eterna en el infierno, donde ibas a estar viviendo por toda la eternidad con todo el sufrimiento inimaginable. Entonces Dios te ha salvado de una condenación eterna al recibir a Cristo Jesús en tu corazón como tu Salvador personal, considerándolo el Señor y dueño de tu vida. Eso te ha salvado de la condenación eterna. Pero también te salva de otra cosa. Te salva de una vida amarga, miserable y sin propósito aquí en esta tierra. Eso es lo que he comentado en otros videos, en otras enseñanzas, que los seres humanos, consciente o inconscientemente, muchas veces inconscientemente porque lo quieren ocultar, viven con un vacío en su corazón. Cuando todavía no han conocido a Dios, cuando no han recibido a Cristo en su corazón, viven con un vacío que no pueden esconder. Y un hecho innegable es que seres humanos, cuando están a solas, no pueden aguantar el hecho de tener que confrontar esa soledad, porque cuando están a solas, todo está en silencio. Esa voz del corazón sale y dice: mira, hay un hueco aquí que no he llenado con nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese hueco le pertenece a Dios. Ese es el lugar donde Jesús tiene que venir a habitar en tu vida. Y cuando el ser humano no lo ha hecho, trata de llenar eso y trata de apagar esa voz de su conciencia con todo. Empieza a poner el radio, la televisión, se pone a textar amigos, el teléfono, lo que sea, pero todo el ruido necesario para apagar esa voz que te está diciendo que necesitas a Dios, porque fuiste creado para Dios, vienes de Dios y vas para Dios. Entonces, cuando recibes a Cristo como tu Salvador personal, eso también te salva de seguir viviendo ese mismo tipo de vida miserable, sin propósito alguno. Eso es algo tan lindo, que ya no tienes que vivir en esa amargura, ya no tienes que vivir en esa miseria de vida que has vivido, porque ahora Cristo viene a darte vida y vida en abundancia. Pero vamos a ver esto en la palabra de Dios. Primeramente, vamos a ver que te salva de una condenación eterna, y esto es en Juan 3, del 16 al 18. Dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, el que cree en Cristo Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria al Señor. Te salva de una condenación eterna, pero también te salva de una vida miserable y sin propósito. Efesios 4:17 dice lo siguiente. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Así andábamos antes, en la vanidad de nuestra propia mente. Y dice que ya no andemos así. Una vez que hemos creído en Cristo Jesús, ya tenemos un propósito para vivir. Ya tenemos algo hacia donde podemos poner nuestra mira. Antes no teníamos nada, andábamos sin propósito, vagando, miserables. Ahora podemos poner nuestra mira en Cristo Jesús y tenemos un propósito en esta vida. Aleluya. Y Juan 10:10. Juan 10:10.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús nos promete una vida en abundancia. Una vez que tú recibes a Cristo Jesús como tu Salvador personal, la vida eterna empiezas a vivirla aquí. La vida eterna no tienes que esperar hasta que vas al cielo. Empiezas a vivir la vida eterna, la vida espiritual de Dios, desde el mismo momento en que recibes a Cristo Jesús en tu corazón como tu Salvador y Señor. Aleluya. ¿Qué más pasa? La Biblia también enseña que al permitirle a Jesús ser el único Señor y dueño de nuestra vida, Él va a poner en orden todas las cosas en nuestra vida. Porque como andábamos viviendo sin propósito y como mejor nos parecía, pues es como alguien que tiene su casa toda desescombrada, que no le importa lavar los trastes, no le importa lavar la ropa, nunca barre, nunca aspira la alfombra, todo, hay montones de ropa y montones de cosas por todos lados, basura por aquí, basura por acá. Imagínate una casa en esas condiciones, donde hasta huele mal no, horrible. Ese es nuestro corazón antes de recibir a Cristo Jesús. Cristo Jesús entra en nuestra vida y entonces Él va a empezar a poner todo en su lugar para que vivamos nuestra vida de acuerdo a cómo hemos sido diseñados por Dios. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, compras una lavadora. Y bueno, todos sabemos para qué es una lavadora. Una lavadora es para lavar la ropa, ¿verdad? Correcto. Pero conectas tu lavadora y todo eso, y tú dices, ¿sabes qué? Ahora sí ya voy a poder sacar fotocopias con este aparato. Y le metes el papel y le prendes y no salen las fotocopias. ¿Por qué será? Bueno, porque es una lavadora. No fue diseñada para sacar copias, fue diseñada para lavar. ¿Correcto? Ok. De la misma manera, prendes tu lavadora y dices, bueno, ahora sí me voy a conectar a la internet. Y estás tratando, pero ¿cómo? No se puede. ¿Por qué? Porque es una lavadora, ¿verdad? Eso mismo ha pasado con nuestras vidas como seres humanos. Hemos querido vivirla a nuestra manera y estamos usándola de una manera para lo cual jamás fue diseñada. Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, entonces Cristo entra en tu vida y empieza a poner las cosas en su lugar, empieza a ordenar, va a quitarte cosas que te están dañando. Algunas veces nos hacemos tan adictos a cosas tan dañinas que amamos esas cosas tanto sin darnos cuenta que esas cosas nos están envenenando, nos están destruyendo, nos están matando materialmente. Pero cuando Jesús entra en tu vida, Él empieza a escombrar y te va a quitar algunas cosas que a lo mejor parecen muy preciosas, pero que realmente son veneno para tu vida. Y te va a poner en orden tu vida de tal manera que empiezas a ver propósito en todo aquello que está sucediendo y que estás haciendo. Te va a empezar a dar soluciones y respuestas a muchas incógnitas y a muchas preguntas que has tenido antes. Jesús empieza a acomodar todo y a poner todo en orden para que tú puedas empezar a vivir la verdadera vida en abundancia que Él promete. Otra cosa más, al dejar a Jesús entrar a tu vida, la palabra de Dios dice que este hecho te convierte en un hijo de Dios. Antes de recibir a Cristo Jesús, porque este es un malentendido que todos tienen, todo el mundo dice, todos somos hijos de Dios. No, no es cierto. Todos somos criaturas, creación, creados por Dios, todos. Pero no todos somos hijos de Dios. La Biblia nos enseña que solamente un hecho caracteriza a los hijos de Dios. Y es el hecho de recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Una vez que recibes a Cristo Jesús en tu corazón, Dios te adopta como hijo en ese momento y entonces en ese momento recibes el título oficial de parte de Dios y la función de Dios como hijo, ya no solo como criatura, ahora como hijo de Dios. Vamos a ver esto porque esto no es que se me ocurra a mí, esto lo dice la palabra de Dios, Juan 1:12, Juan 1:12, perdón.
Dice, está hablando de Cristo Jesús. Dice, a lo suyo vino, o sea, Jesús vino a lo suyo, a hacer su obra, y los suyos, los judíos, no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que reciben a Cristo Jesús y creen en Él y se entregan a Él, a los que recibieron a Cristo Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio la autoridad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el momento en que tú haces esa oración sincera y honestamente, pidiéndole a Jesús que entre en tu vida, pidiéndole perdón por tus pecados, en ese momento Dios te está engendrando espiritualmente y te está convirtiendo en un hijo de Dios, está transformando tu vida y la está cambiando de dirección completamente. Gloria sea al Señor. Romanos 8, 16 y 17. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu, y noten que ese Espíritu está con mayúscula, por lo tanto se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos conjuntamente con Cristo Jesús, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando recibes a Cristo Jesús, eres considerado hijo de Dios, eres adoptado por Dios y eso te hace coheredero. Jesús es nuestro hermano mayor y nosotros somos todos sus hermanitos y hermanitas en Cristo Jesús y Él ve por nosotros. Somos parte de la familia de Dios una vez que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Gloria a Dios, eso es fabuloso, eso es fantástico, porque incluso para todos aquellos que sienten soledad, he podido ver tantos hombres y mujeres víctimas de divorcio o incluso solteros que no encuentran esa pareja, o viudos, o en general seres humanos viven en un ámbito de soledad debido a la forma como la sociedad se está evolucionando actualmente. Hay mucha comunicación, mucho Facebook, mucho texting, muchos celulares y todo, pero precisamente esa tecnología también ha servido para aislar mucho más a los seres humanos unos de los otros. Entonces el sentimiento de soledad, de no pertenecer, de rechazo, se está haciendo mucho más marcado en las vidas de los seres humanos. Pero por eso tengo buenas noticias. Al ser adoptado por Dios, eres recibido dentro de la familia de Dios. Ya no puedes considerarte que estás solo. Ahora puedes levantar tu voz en cualquier momento y platicar con tu Padre Celestial. Y tu Padre Celestial te va a conectar con otros que han creído de la misma manera como tú. De tal manera que también puedas tener convivencia y compartir con ellos y sentirte que formas parte de la familia de Dios, donde vas a estar lleno de amor, donde el Señor va a verter su amor sobre de ti, y esa soledad, en lugar de ser una cosa que te persigue, a lo cual el ser humano le tiene miedo, que no quiere estar solo, al contrario, ahora esos momentos de soledad son la gran oportunidad para estar platicando y en comunión con nuestro Dios. Son momentos donde esa intimidad con Dios no se puede comparar con nada, con nada, con nada. De hecho, ahora es muy probable que vas a desear tener momentos de soledad para poder platicar con tu Dios. Aleluya. Pero algo más. Una vez que has recibido a Cristo, necesitas conocer ciertas leyes espirituales, porque la Biblia está llena de leyes espirituales, como lo expliqué anteriormente, y necesitas conocerlas, necesitas empezar a meterte y a conocer todo lo que Dios tiene para ti. Y hay cosas que necesitas empezar a practicar una vez que entras en el reino de Dios. Por ejemplo, si a mí me regalan un boleto para ir a Francia, o para ir a Alemania, o para ir a China, o al Japón, a donde sea, bueno, una vez que me regalan ese boleto, para no sentirme yo todo extraño y cuando vaya allá, empiezo a conocer acerca de la cultura, acerca de las costumbres,
acerca de todo lo que pasa en ese lugar a donde voy, para yo irme adentrando y poderme identificar y poder disfrutar al máximo de los beneficios de ese viaje. Lo mismo pasa con Cristo Jesús. Al haber recibido a Cristo en tu corazón, te has metido en un viaje espiritual increíble, fascinante, asombroso, incomparable con cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir. Y lo mismo, tenemos que empezar a investigar y a ver qué hay en este viaje. Y para hacer eso, con el fin de obtener el máximo beneficio de este viaje espiritual en el que nos hemos metido. Y te voy a dar algunas sugerencias para lo mismo. Número 1, consíguete una Biblia. ¿Sí? Consíguete una Biblia. Consíguete una Biblia y empieza a leer la Biblia. Ahora, muchos tienen esta pregunta: ¿dónde comienzo a leerla? Y algunos te dirán, bueno, pues empiézate en Génesis, que es por el principio, y otros dicen que el Evangelio es según San Juan. Incluso en las librerías bíblicas venden pequeñas porciones de San Juan o venden pequeñas porciones de Mateo. Evangelio según Mateo, Evangelio según San Juan, y la gente no sabe por dónde. Bueno, es muy simple. Cuando compras un libro, ¿por dónde comienzas? Por el principio. Momento. Génesis, déjame decirte algo. Génesis no es el comienzo de la Biblia. De acuerdo a la Biblia misma, Génesis no es el comienzo de la Biblia. Ajá. Wow. ¿Te parece una sorpresa esto? Bueno, vamos a ver dónde lo dice. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 1, versículo 1. Marcos 1:1. ¿Qué dice? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¡Wow! Quiere decir que este es el principio. Por donde debemos empezar a leer es el Evangelio según San Marcos. Ahí es donde debemos empezar. Lo dice clarito. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Por eso es que muchos no le entienden. Porque si empiezan por Mateo, Mateo es muy complicado porque hace muchas referencias al Antiguo Testamento y al judaísmo. Muy complicado para un nuevo creyente. No lo recomiendo. Otros sugieren Juan. Juan es demasiado profundo. Hay demasiadas verdades muy profundas en Juan. Demasiado profundas como para que un nuevo creyente las pueda entender. No lo recomiendo tampoco. Génesis te vas a meter en toda una historia. Y después vienen genealogías que no vas a entender tampoco. No lo recomiendo. La misma Biblia te dice cuál es el principio. Marcos es el evangelio más sencillo y más simple, pero también es el que te va a llevar de la mano poco a poco a los primeros conocimientos de Cristo Jesús. Y una vez que acabas con Marcos, te sigues con Lucas, porque Lucas viene siendo como una continuación. Te refleja los mismos hechos, pero un poquito más amplios y desde otro punto de vista. Y ya que tienes los antecedentes de Marcos y de Lucas, entonces sí ya te metes en Juan y de ahí te sigues al resto de la Biblia, a Hechos y a todas las epístolas. Y una vez que acabas toda la Biblia, hasta Apocalipsis, entonces sí te regresas hasta el principio, el libro de Génesis, y empiezas a leer de ahí hasta el final. Esa es la manera correcta como vas a entender más la palabra de Dios. Por eso es que muchos no la entienden. Pero algo más importante, a medida que lees la Biblia, obedece la Biblia, ¿ok? Porque está llena de leyes espirituales, pero si tú no las pones en práctica en tu vida, no va a servir para nada. Es como un recetario de cocina. Tú abres el recetario, ves esas fotografías tan hermosas y se te antoja ese pollo, se te antojan esos bisteces, esa carne asada, ese cocido, ese guisado, se antoja. ¿Qué haces? Si nada más te pones ahí, vas a seguir teniendo hambre y no va a pasar nada. No te vas a poder alimentar de nada más estar viendo las fotografías de los guisados, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Hay que ponerlo en práctica. ¿Qué necesito? Necesito carne, necesito verduras, necesito jitomate. Vamos a comprarlo. Y una vez que lo compramos, ¿qué hay que hacer? Una olla de este tamaño, ponemos todo aquí, hay que partir la carne, hay que partir la verdura. Y ahora,
Ponemos un caldo, lo ponemos a cocer, ¿por cuánto tiempo? ¿A cuánta temperatura? Ok, y en media hora está listo, y entonces sí tienes tu plato. ¿Por qué? Porque lo que decía la receta, lo pusiste en práctica, y ahora sí estás gozando un delicioso platillo que sí te va a alimentar, y lo vas a hacer, te va a satisfacer, y lo vas a disfrutar. ¿Ok? Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Puedes leer y leer y leer y leer, pero si no pones nada de eso en práctica, si no aplicas nada de lo que lees en tu vida, no sirve de nada, ¿ok? Todo lo que leas, así sea nomás un versículo, un solo versículo, aunque sea, ponlo en práctica. Porque he conocido muchos cristianos que leen capítulos, libros enteros de la Biblia, se devoran 3, 4 libros en un solo día, pero no aplica nada. Entonces todo nada más se queda aquí, y aquí no sirve para nada. Aunque sea un versículo, pero aplícalo, aplícalo. Lo que leas, aplícalo. Esa es la clave. Poner en práctica lo que vas leyendo, porque a medida que lo pones en práctica, va creciendo. Tu conocimiento de Cristo Jesús va creciendo, pero también tu aplicación de lo que lees y de lo que crees va creciendo. Entonces, tu crecimiento espiritual va empezando a tomar forma, y vas creciendo espiritualmente a medida que lees, practicas, lees y pones en práctica. Pero hay otra cosa que debes de hacer: orar continuamente con Dios. Y de nuevo, orar no es solamente pedir, 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 pedir. Eso no es orar. Pedir es parte de orar, pero la mayoría de los cristianos han contemplado y tienen como costumbre que pedir y orar es pedir, pedir. Señor, necesito esto. Señor, te pido por fulano, te pido. No. Orar es platicar, así como lo harías con la persona de más confianza. Platica con Dios, platica de lo que sientes, platica de lo que te pasó en el trabajo, platica de lo que leíste, de lo que estás leyendo, platica de lo que estás sintiendo a medida que estás entrando en esta vida espiritual. Platica con Él de todo, porque tienes la ventaja de que Él no lo va a esparcir. Cuando tú a veces le confías tus cosas a una persona, de repente te encuentras con la sorpresa de que, ya se lo compartió fulano, ya se lo dijo a sutano, y te lastima porque traicionó tu confianza. Dios nunca va a hacer eso contigo. Tú puedes confiarle a Dios todo, las cosas más preciosas y más preciadas y más íntimas de tu corazón, se las puedes poner a Él, y Él enfrente, y Él no las va a regar. Él respeta a tu persona, Él respeta lo que tú sientes. No solo eso, sino al tú hablar con Él, con tus palabras, y luego tú lees su palabra, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces tú hablas con Dios con tus palabras. A medida que tú lees, Dios te va a hablar a ti con sus palabras, y entonces tenemos un diálogo, y tu caminar espiritual empieza a tomar forma, empieza a tomar un motivo de ser, y tiene sentido, empieza a tener sentido, ¿ok? Tú hablas y Él te habla, tú le hablas y Él te habla, y empiezas a tener un diálogo de amor con Dios. Otra cosa: busca un lugar donde puedas reunirte con otros cristianos o creyentes que hayan creído como tú, de la misma manera. Y ten mucho cuidado de no buscar una iglesia donde estén llenos de ritos y de tradiciones, y te quieran imponer una lista de cosas de que tienes que hacer, y no hagas. Ten cuidado con esas iglesias, porque eso, en lugar de elevarte hacia Dios, te va a hundir y te va a estancar en un cristianismo lleno de orgullo y que no va a tener dirección ni propósito alguno. Busca un grupo de creyentes donde crean la palabra de Dios, donde la pongan en práctica, donde realmente se viva la palabra de Dios, ¿ok? Eso es lo que debes de hacer, y tienes que congregarse, porque congregarse es algo muy importante. Cuando tú puedes tener comunión con otras personas que han creído de la misma manera como tú, entonces también pueden compartir sus experiencias, empiezan a apoyarse unos a otros, y empiezan a poner en práctica el amarse los unos a los otros, tal como Dios nos ama a nosotros. Amén. Otra cosa que es muy importante, bueno, eso de congregarse está
En Hebreos 10:25 dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero otra cosa que te recomiendo, una vez que ya recibiste a Cristo Jesús, hay otro paso más muy importante. Necesitas ser lleno con el Espíritu Santo de Dios. Necesitas ser lleno con el poder de Dios. El Espíritu Santo de Dios es la persona de Dios que te llena de poder. Necesitas ser lleno con el Espíritu Santo de Dios. Y la evidencia de ser lleno con el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Es un lenguaje celestial que Dios nos ha dado para poder orar con Él. Porque hay ocasiones cuando tú estás platicando con Dios y es tanto lo que te quieres decir a Dios que las palabras no alcanzan. Y ahí es cuando entra en función el lenguaje celestial que Dios nos ha dado. Porque empiezas a hablar en lenguas, empiezas a platicar con Dios en su propio lenguaje. Y tu espíritu se conecta automáticamente con Dios, porque dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu es necesario. Fíjate esa parte que dice, es necesario que le adoren en espíritu. Eso está en Juan 4, 23 y 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gloria al Señor. Algo que yo te invito de inmediato, quien quiera que sea que te haya invitado a ti a recibir a Cristo, pídele que te bautice en agua también, ¿ok? Necesitas ser bautizado en agua a la mayor brevedad. Si tú lees el libro de los Hechos, el bautizarse en agua es la demostración pública, la confirmación pública ante las gentes de que tú has recibido a Cristo en tu corazón, y es algo que necesitas hacerlo de inmediato. No te va a salvar el ser bautizado, ya eres salvo, pero es una confirmación, es un testimonio precisamente donde tú estás confirmando tu decisión de haber recibido a Cristo en tu corazón y lo estás haciendo públicamente. Entonces busca ser bautizado en agua a la mayor brevedad posible. Ahora, esto que te voy a compartir a continuación es muy importante, porque tal vez ahorita que estás entrando en esta nueva vida espiritual, estás entrando con entusiasmo, has visto que Dios ha tocado tu vida, estás entusiasmado, estás contento con esto. Bueno, no lo dejes apagar. Así como alguien se acercó a ti, ya sea que esto lo hayas conocido a través de una persona, o de la internet, o de la página en la internet, o de Facebook, o de YouTube, o donde sea. Así como alguien se acercó a ti para darte a conocer esto y tú lo necesitabas, tú tienes alrededor de ti gentes que conoces, familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, gente con la que tú convives diariamente en la tienda, en la gasolinera, donde sea, en el mercado. Todas esas gentes tienen tremendas necesidades. Y la única manera como van a encontrar la solución es de la forma como tú la encontraste, en Cristo Jesús. Buscando a Jesús, recibiéndolo en su corazón, empezando a conocer esta vida espiritual de Dios. Y lo que tú debes hacer, toda esa gente que te rodea necesita esto mismo que tú recibiste. Entonces, yo te quiero invitar a que de inmediato les empieces a compartir a ellos lo que tú has conocido, para que ellos conozcan también esta bendición de Dios y entonces puedan conocer a Dios de la misma forma como tú lo has conocido. Entonces, yo quiero invitarte a que compartas con muchos otros este nuevo camino que en Cristo Jesús. Y como tú ves, hay mucho de nuevo en este camino en Cristo Jesús. Sigue a Jesús y nunca te apartes de Él y de sus caminos. Dios te bendiga.